Ya debemos estar transmitiendo en vivo a través del canal de México antes de México. Y pues el día de hoy nuevamente contamos con la participación de un gran amigo, Emilio Acosta de Venezuela Provincial. Ya hemos colaborado varias veces y nuevamente te doy la bienvenida, Emilio. Muchas gracias por aceptar esta charla y esta invitación. El gusto es mío, Eric, como siempre compartir contigo, porque entre las luces que tenemos nosotros, los conocimientos que tenemos nosotros, tú tanto de lo que fue el virreinato de la Nueva España, como yo de los territorios de Sudamérica, pues damos la información muy completa sobre, y sobre todo en esto de las infraestructuras virreinales, ¿no? Que construyó la monarquía hispánica en época Así virreinal. es. Así que encantado. Pues muchas gracias. Nuevamente, como bien comentas, para complementar la información que tenemos tanto del norte como de la parte sur del continente, me parece que ya se está transmitiendo bien y se escucha bien. Si hay alguna dificultad, le pido a la gente que nos esté escuchando que me la haga saber. De otra manera, pues continuamos aquí en la transmisión. Emilio, pues el día de hoy yo ponía en la invitación a ver este video, sí que para construir una civilización. Se ve y se escucha perfecto, muchas gracias. Para construir una nueva civilización, para unificar un territorio, es necesario construir infraestructuras. Esto se ha discutido mucho en la cuestión de los imperios generadores y los imperios extractivos, donde las únicas infraestructuras que construiría un imperio extractivo, pues serían puertos, líneas de ferrocarril, vamos a decir, o caminos simplemente de las minas a los puertos para extraer la riqueza de sus colonias, de sus territorios y llevársela a las metrópolis, llevársela a los mercados que pagan estas mercancías. No obstante, si quieres desarrollar una sociedad, si quieres desarrollar una civilización, una cultura, integrar a pueblos de diferentes idiomas, con diferentes cosmovisiones, pues se necesitan otro tipo de infraestructura. Se necesitan, además de los caminos y puentes, acueductos, se necesitan fortificaciones, se necesitan pues una serie de obras públicas que te permitan precisamente realizar esa labor de unificación más allá de una labor de colonización. ¿No es cierto, Emilio? Entonces, tenemos aquí que esta labor se hizo en diferentes momentos de la historia, desde prácticamente finales del siglo XV, principios del XVI, hasta ya bien avanzado el siglo XVIII. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de estas infraestructuras que han sido las más importantes tanto en la parte sur del continente como en esta parte norte de lo que fue la monarquía hispánica, como comentabas, Emilio. Voy a recordar a la audiencia que en tu canal de Venezuela Provincial, de donde dejé también el link aquí en la descripción, tenemos dos charlas un poco más en extenso acerca de este tema, donde hablamos acerca de los puentes, de los caminos reales, ¿verdad? De las acequias, bueno, de los acueductos, una serie de temas bastante interesantes. Y en esta charla me gustaría enfocarnos en, bueno, hablar de esas infraestructuras de las que platicamos más en extenso, Emilio, pero un poco más para tratar de entender el contexto de cómo se fue dando este desarrollo, ¿no? De lo que fue la América hispana en la parte sur y en la parte norte. Así que, bueno, Emilio, no sé, ¿con qué tipo de infraestructura te gustaría iniciar? No, bueno, antes que nada, también aprovechar que la Sí, gente que nos están viendo, el público que nos está viendo y que pudo observar esos dos vídeos que hicimos y grabamos anteriormente, donde expusimos todas estas infraestructuras virreinales, pues hagan preguntas, ¿no? Y tengan algunas dudas, pues las claro. saquen de dudas, ¿no? Sí, Y también la idea de bueno, hacer es muy... esta transmisión en vivo es Sí. tener un poco más de interacción con la gente que se vaya sumando. Conforme vayamos avanzando, Emilio, generalmente pasan algunos minutos para que haya más gente integrándose al chat, haciendo sus preguntas y pues por lo pronto mandando saludos, ¿verdad? Desde Valencia, desde California y buenos saludos también a ambas partes del océano. Yo me encuentro en Hermosillo, Sonora, como ya sabrán quienes me siguen, y tú estás en Madrid, España, Emilio. Ujú. Sí, bueno, la antigua capital del imperio, ¿no? De la Villa y Corte de Madrid. Pero es muy Ujú. importante lo que estaba señalando anteriormente, Sí, Eric, porque claro, o sea, cuando los españoles llegan al Nuevo Mundo, o los hispanos, o como lo queramos llamar, porque eh, es la forma correcta de decirlo, se encuentran con una geografía totalmente diferente a la europea. O sea, los ríos que hay en el Nuevo Mundo son ríos mucho más caudalosos. Tenemos ríos como el Orinoco, como el Mississippi, como el Río Grande o el Río Bravo allá en Norteamérica, ¿no?
Mm, cantidades de ríos inmensos como el Amazonas, ¿no? Cosa que no se da aquí en Europa, porque los ríos no son de esa magnitud, ¿no? Y también vemos grandes desiertos, el desierto de Sonora, el de Atacama, en el sur del continente, o inclusive en la misma Venezuela con los médanos de Coro, ¿no? Vemos desiertos más grandes y más amplios que lo que se pueden conseguir aquí en España, en Almería, o ya el desierto del Sahara en el norte de África sí es otro, otro sí, nivel, ¿no? Pero bueno, en lo que es Europa sí es diferente, ¿no? Y claro. entonces, claro, para poder unir todas esas poblaciones tan distantes y divididas por estos accidentes geográficos como son estos grandes ríos, las grandes montañas como pueden ser los Andes o las montañas del centro de México, ¿no? Que son montañas muy amplias, pues para poder conectar todas estas poblaciones tenían que construir pues vías de comunicaciones como son los caminos reales, como son los puentes, como son los puertos también, porque para mucha gente pensará, no, que llega un barco y ya se comunica una parte con otra, ¿no? En el mar, no, no es así. Hay que hacer dragados porque pueden encallar las embarcaciones, no es tan fácil como parece, ¿no? Entonces, la monarquía hispánica, siguiendo la estela de Roma, porque todo viene, la mayoría, sobre todo en los acueductos, se nota más de esa herencia romana, pues se mantiene para construir toda esta serie de infraestructuras. Yo creo que la infraestructura que más representa esa conexión son los caminos reales, ¿no? Cuando hablamos de los llamados caminos reales, hoy en día nombrados también por los lugareños caminos de los españoles, son esas vías que abrió la corona en América, que trajeron desarrollo y progreso, y fueron vías de comercio, de civilización, puentes de unión entre culturas diferentes. Estos caminos desde el comienzo son prioritarios para la política hispánica, ¿no? De la monarquía hispánica. Y bueno, también, Eric, algo muy importante es que los antiguos caminos precolombinos Ujú, eran hechos para caminantes, ¿no? O sea, claro. ya Ujú, que los indígenas no disponían de animales de tiro y carga, solo en algunas regiones del Perú que utilizaban las llamas, por ejemplo, por lo cual los españoles tuvieron que modificar y construir nuevos caminos, ¿no? Y en así es. Venezuela, en el siglo XVI, el Cabildo de Caracas mejora los senderos y picas que conectaban la ciudad con la costa, ¿no? Con el puerto de La Guaira. Y en 1603 se reconstruyó y mejoró el Camino Real, pero al poco tiempo, pues volvía a deteriorarse, ¿no? Por ello se construyó un nuevo camino, que es el camino de los españoles que desemboca en la puerta de Caracas, ¿no? Y Ujú, el camino de Caracas a La Guaira fue el más importante de la Capitanía General de Venezuela y también el mejor trazado y conservado. Era empedrado con una anchura de 4 a 8 metros. Era tan extraordinario, Eric, que ujú, John G. Williamson, que era diplomático de Estados Unidos en Venezuela, admitió que no conocía nada mejor en su país. ujú. Inclusive, Alexander von Humboldt cita sobre el camino lo siguiente. Permíteme citarlo rápidamente. Abro comillas. Es infinitamente más hermoso que el de Honda Santa Fe y el de Guayaquil a Quito, y aún está mejor mantenido que la antigua vía que conduce el puerto de Veracruz a Perote. En buenas mullas no se gastan sino 3 horas del puerto a Caracas y basta solo 2 horas para el regreso. Y bueno, te puedo nombrar otros caminos reales de importancia en Venezuela, como fueron el de Puerto Cabello y Valencia, hecho por el Real Consulado, el de Cumaná y Barcelona, también hecho por el Real Consulado. Este, de hecho, costó 36.000 pesos en 1802, el de Caracas a Aragua, a los valles de Aragua, y el más, que era el más importante después de La Guaira, el de los valles del Tuy, Barlovento, Maracaibo, a Mérida, Coro, a Puerto Cabello, el Camino Real de Margarita, el de los Llanos hacia el sur, que este conectaba con el Virreinato de la Nueva Granada, ¿no? Y hay que decirlo, Eric, entre Sí. 1810 y 1830, debido a a la Guerra de Independencia, no se construyeron más obras civiles hasta finales del siglo XIX, no se hacen más vías de comunicación en lo que es el territorio de Venezuela, ¿no? Oye, Emilio, y ahorita que hablas de todos esos caminos, a La Guaira, a Puerto Cabello, a Caracas, yo tengo muchas Ujú. ganas de visitar Venezuela. No sé cómo está ahorita la situación para ir a visitar, esperemos que mejor, porque deben ser lugares hermosos, ¿no? O sea, ir de las costas de la costa, irse a la montaña, pasar por todos estos territorios, vamos. Digo, debe ser algo sumamente bello. Yo no Bueno, conozco el país, ¿no? tengo muchos años que no voy a Venezuela, desde el 2017. Me han dicho que ha mejorado un poco la seguridad y la situación económica, aunque sigue siendo Sí, precaria, ¿no? Así que,
pero en cuanto a maravillas de la naturaleza, pues Sí, es un país es bendecido increíble, ¿no? por... Lo mismo en México, también a la gente que nos esté escuchando desde otras partes del mundo, desde Europa, desde otros países de América. Bueno, para nadie ¿cómo se dice? Es un misterio que tenemos nuestros problemas con los grupos delictivos aquí en México. No obstante, viajar en las vías principales, a los lugares turísticos, a las bonitas ciudades y reservas naturales, es tan seguro como en cualquier otro país viajar aquí alrededor de México, ¿no? Ya meterse a otros territorios un poco más alejados de las rutas principales ya habría que ver, no es otra cosa, pero bueno, eso como una paréntesis Sí, para bueno, estar hablando, en ¿no? Hispanoamérica siempre hay que tener su Sí, cuidado, ¿no? sí. Cuando se viaja. Hay que tener esas precauciones. No obstante, bueno, pues por cierto, la semana pasada estuve precisamente llevando un grupo, fue pequeño este primer grupo que llevamos allá al acueducto de Tembleque, que es otra de estas obras de infraestructura, ¿verdad? Nos llovió un poquito, pero ahí estuvimos viendo esta que fue la obra hidráulica más grande de todo el Imperio Hispánico. Y precisamente haciendo esta reflexión o continuando con lo que comentas acerca de los caminos, Emilio, pues está también que no nada más estos caminos van a conectar poblaciones o que se tienen que mejorar los caminos antiguos, ¿verdad? Me parece que en este punto una reflexión importante es que España, el territorio que es la península ibérica, bueno, es un territorio muy reducido comparado obviamente con toda la expansión continental que hubo a partir del siglo XVI. Y aquí me gustaría hacer esta reflexión de que en términos geográficos, bueno, Europa o lo que llamamos Europa y en particular España, pues no es más que este pequeño apéndice de lo que es la gran masa continental del continente euroasiático africano, ¿verdad? Entonces, hablar de eurocentrismo, hablar de una invasión europea a América, me parece por lo menos poco, digamos, intelectualmente pobre, vamos a decir, ¿no? Con poco razonamiento para hablar de eurocentrismo, para hablar de una imposición de Europa sobre América, porque no se puede entender la cultura castellana, la cultura hispana, a partir del siglo XVI sin las aportaciones que llegan de América también a Europa. Pues estamos hablando de masas continentales, de territorios sumamente gigantes que tenían que estar conectados de un punto a otro. Entonces las influencias van tanto del continente americano, de las culturas indígenas, hacia las ciudades, hacia las mismas ciudades americanas y las ciudades europeas, como las influencias vienen de regreso. Evidentemente el papel tecnológico de la navegación, ¿verdad? Del dragar puertos para conectarnos a escala planetaria, pues es un avance de la cultura castellana, es un avance que viene de lo que llamamos el viejo mundo, ¿no? E incluso podríamos decir, es un avance ibérico, ¿no? No podemos hablar tampoco ahí que es un avance de toda Europa, puesto que otras potencias europeas tardaron también en hacer esos desarrollos tecnológicos para darle la vuelta al mundo. E incluso, pues tocando el tema este de las infraestructuras, Hernán Cortés patrocina el primer astillero en Tehuantepec, ¿no? Entonces, incluso aquí mismo se construyen los barcos que van a ir a las expediciones en La Habana, ¿verdad? También estaba el otro astillero. Se construyen las infraestructuras para hacer las embarcaciones que iban a ir posteriormente a Asia, hacia el norte del continente, hacia el sur del continente, etcétera. Entonces, también hay que hablar de que en el mismo continente americano brota una cultura, ¿no? Surge una nueva cultura que es la que va a expandirse, recordando siempre, ¿no? Este dicho de que no se puede entender España, no se puede entender América sin España, pero tampoco se puede entender España sin América. Sí, Emilio, ¿quieres comentar? Perdona que te interrumpa, porque esto que acabas de nombrar sobre los astilleros es muy importante, Sí. porque tiene que ver mucho con las infraestructuras, los puertos. Y es que en la América Española se dieron una serie de astilleros y de fabricación de buques, no solo militares, sino mercantes también, del norte a sur, porque vemos en el sur también astilleros importantes como el de Guayaquil. En Venezuela un astillero importante fue el de Maracaibo, el del lago de Maracaibo. Ahí se Mm. construyó el Santo Cristo de Maracaibo, que fue el buque insignia de la flota de Indias en finales del siglo XVII, y ni hablar del astillero de La Habana, que creo que fue el más Mm. importante de toda la región del Caribe, ¿no? O sea, Sí. que España pues tuvo visión en este sentido. Y bueno, yo creo que tocando este tema y aprovechando una pregunta que acaba de llegar, Emilio, vamos a ver Ujú. si nos permite seguir avanzando en este tema. Florentino Ramírez comenta, pueden comentar del gasto de los situados para mantener zonas que no eran ricas o autosustentables, pero sí estratégicas para mantener el control y dominio territorial y marítimo. Pues una de ellas estaba en el Perú, ¿verdad? En el Virreinato del Perú y otra pues era el Virreinato de la Nueva España.
Si quieres, Emilio, pues yo empezaría comentando acerca de esto que a principios del siglo XVII, efectivamente a principios de los 1600, ya existía este asedio constante, empezaba a existir este asedio de las embarcaciones inglesas, holandesas y francesas. Entonces, efectivamente era necesario comenzar las fortificaciones de los puertos en el Caribe, principalmente San Juan en Puerto Rico y La Habana, Cuba, así como también las ciudades marítimas, bueno, las ciudades costeras, como en este caso el puerto de Veracruz, ¿no? El puerto de Campeche y allá en, pues el puerto de Cartagena, ¿no? Allá en la parte sur del continente. Y no sé, ahí en Venezuela, ¿qué otros puertos importantes estaban para la Ujú. defensa, Emilio? Ujú. Sí, no, bueno, Puerto Cabello era uno de los más importantes, ¿no? El puerto de La Guaira también, Maracaibo, que fue muy asediado por los piratas durante la época o la edad de oro de los piratas, ¿no? Y esto es muy Claro. importante lo que preguntan, ¿no? Sobre lo del situado, porque claro, Venezuela era una región periférica del Imperio Español y llamarlos no era muy rica, ¿no? Y fue muy azotada por los piratas y necesitaba construir pues una serie de fortalezas y defensas, ¿no? Para que no fuera ni invadida pues ni saqueada las poblaciones, ¿no? Así es. Y según el arquitecto italiano Graziano Gasparini, Venezuela es el país de Hispanoamérica con más fortificaciones de época hispánica. Tiene más fortificaciones españolas que México y Perú juntos, según él, y Ujú. se conservan hoy en día una treintena. Y todo esto fue gracias principalmente a los situados que llegaban del virreinato de la Nueva España, de lo que actualmente es México, ¿no? Y de acuerdo con a las investigaciones de Eugenio Bellar Pietri, se levantaron más de 60 fortificaciones, 36 de las cuales se encuentran en la zona costeras, y de las 36, Eric, 21 fueron construidas para defender el puerto de La Guaira y Caracas. O sea, Caracas fue la ciudad más fortificada en época virreinal, antes de las independencias o las secesiones, y todo, la mayoría se construyó gracias a estos situados que llegaban de México. Eso sí, a partir del siglo XVIII, pues Venezuela va a tener un boom económico gracias sobre todo al establecimiento de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, y que es la que construye el puerto de Puerto Cabello, valga la redundancia, con su castillo de San Felipe, el Fortín Solano y toda pues la infraestructura portuaria como se suele hacer en este caso, ¿no? Y ya a partir sobre todo el establecimiento de la Real Compañía Guipuzcoana, pues va a tener un superávit en las cuentas económicas e inclusive va a mandar pues muchos de estos impuestos a la península, ¿no? Sí, que esta cuestión de que las zonas más ricas de un territorio unificado apoyen a las más pobres o impulsen a las que no están tan desarrolladas, bueno, eso también es una característica precisamente de un territorio unificado. Todavía en México, que es un país muy grande, ¿no? Se impulsa, digamos, la zona fronteriza con Estados Unidos, en cuanto a las maquilas, las fábricas que manufacturan productos que van a venderse a Estados Unidos, y luego los estados del norte. Ya quienes me escuchen de México ya sabrán qué estado en particular, pero no lo quiero mencionar. Pero bueno, algunos estados del norte dicen, no, nosotros generamos mucha riqueza, ¿verdad? Y aportamos mucho al país, deberíamos separarnos del resto de México. Y dices, bueno, o sea, generan tanta riqueza y tienen, ¿no? Tienen todo ese desarrollo, digamos, tecnológico, porque fue un impulso que se dio hace muchos años precisamente para que se generara ahí el dinero que apoyara a las demás zonas del país, ¿no? Digamos, esta lógica también fue parte de la monarquía hispánica, ¿no? De que las zonas más desarrolladas económicamente, pues de alguna manera aportaran a las que no lo estaban tanto. Y en el caso de la Nueva España, pues Sí, 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 dime, no, Emilio. que te iba a comentar que eso se ve muchísimo en el camino de tierra adentro, Ujú. que va desde Ciudad de México hasta Santa Fe, de Nuevo México, ¿no? Toda esa Sí, zona claro. del norte del Virreinato de la Nueva España, pues digámoslo, era pobre, ¿no? Y tenía que llegar desde el sur, desde Ciudad de México y de la zona de Zacatecas, las zonas mineras, pues toda esta ayuda para desarrollar el norte y se pudo hacer, ¿no? Claro, igual las haciendas jesuitas del centro de Nueva España y del Bajío, pues mandaban todos los bienes, toda la comida, ¿no? Toda la riqueza la mandaban aquí a las misiones jesuitas de Sonora, por ejemplo, ¿no? Hablando ya pues del siglo XVIII. Entonces, bueno, este pues es algo, parte del desarrollo lógico, digamos, de estas civilizaciones. Ahora, a mí siempre en este caso me gusta platicar pues sobre este, digamos, golpe de estado que hubo en la Nueva España, ¿verdad?
el motín de la Ciudad de México en 1624, ¿no? También en el capítulo pasado que charlamos te lo comenté acerca de que, bueno, Felipe IV, con todas estas informaciones que venían de la Nueva España, de las relaciones geográficas, pues le parecía que a lo mejor no se estaban aportando realmente las riquezas que realmente existían en esta zona, ¿verdad? Porque efectivamente, pues los consulados, los comerciantes, los oficiales, ¿no? Las autoridades locales, incluso las mismas autoridades reales, ¿no? De la Real Audiencia, etcétera, pues siempre no reportaban todo lo que se vendía, no reportaban todo lo que se extraía, había mucho comercio que no era reportado para las arcas reales. Entonces, bueno, teniendo noticia de esto, se envía a la Nueva España a Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel, que es el marqués de Gelbes. Él ya había sido virrey en Aragón y va a venir a la Nueva España a poner en cintura a todas las autoridades locales y a, pues los gremios, a los consulados, a las organizaciones locales que pues tenían, digamos, esta propia economía local, ¿no? Es decir, toda la plata que se extraía, todo el comercio que venía de Asia, que no reportaba todos los impuestos, el quinto real que deberían reportar. Él llegó, el marqués de Gelbes, y pues hizo una cédula de inventarios, es decir, se iba al puerto de Acapulco. También en el capítulo pasado hablamos de los puertos, ¿no? De que el puerto de Acapulco pues tenía este fuerte de San Diego, pero era realmente un pueblo un poco pequeño que crecía durante el arribo del galeón de Manila, y pues van los funcionarios y dicen, a ver, hay muchas mercancías que se están vendiendo, que se están distribuyendo, hay mucha riqueza que se distribuye en los reinos que conforman el virreinato de la Nueva España que no se están reportando. Entonces ahí empezó a poner multas, a quitar funcionarios de sus puestos, bueno, hacer toda una limpia, digamos, ¿no? De la función pública. Estamos hablando de, como te decía, 1621, cuando llega aquí, 1622 empieza toda esta cédula de inventarios. Bueno, la situación llegó a mucho descontento durante los siguientes años pues hubo un motín, o sea, ya las autoridades locales, ¿no? Sobre todo, pues también incluso el arzobispado, que era parte de esta, digamos, economía en segundo plano, ¿no? Que no se reportaba todo al rey, pues están en total descontento con estas acciones del Marqués de Gelbes. Y el 15 de enero de 1624 se organiza un motín en la Ciudad de México, donde el virrey, el Marqués de Gelbes, tiene que salir huyendo para no ser linchado por la multitud. Se habla de más o menos unas 30,000 personas que se abalanzan al Zócalo, bueno, lo que es actualmente el Zócalo, la Plaza Mayor de la Ciudad de Ujú. México, y tiene que salir corriendo vestido como una persona normal, se pone un sombrero y se va a refugiar al convento franciscano que está al poniente de la Ciudad de México, donde actualmente está la Torre Latinoamericana. Ahí permanece varios meses, se envían cartas, ¿verdad? La Real Audiencia toma el control de la situación, envían cartas al rey solicitando la destitución del virrey Marqués de Gelbes, ¿no? El Marqués de Gelbes esperaba que a lo mejor el rey lo iba a apoyar, ¿no? Iba a continuar estas acciones de mano dura fiscal, digamos, a la población de la Nueva España, y resultó que no, que Felipe IV pues vio que había realmente una gran riqueza, muchos intereses, había muchos poderes locales en la Nueva España, y decidió pues ceder ante ante las autoridades de la Nueva España. Así que destituye al Marqués de Gelbes y envía al Marqués de Cerrato como virrey, y quien ya quita todas estas medidas de mano dura que había impuesto el virrey anterior, con la condición, eso sí, de que aportaran precisamente, ¿verdad? Eh, para la construcción, que aportaran directamente para la construcción de las fortificaciones en las ciudades portuarias. Es decir, se permite que haya esta dinámica económica local siempre y cuando, pues, envíen los recursos necesarios para construir las ciudades portuarias, ¿no? Los fuertes. En este caso, pues, se consolida la construcción del puerto de Veracruz posterior a la expulsión del Marqués de Gelbes, ¿no? Empieza también a financiarse lo que, pues, el famoso morro en La Habana, ¿verdad? La ciudad fortificada de La Habana, en San Juan de Puerto Rico, etcétera. Y ya, te digo, esto ocurrió en 1624. Si no mal recuerdo, para 1670 ya se había dado una inversión de 3 millones de pesos, que en ese entonces era una fortuna enorme, Una directamente de la Nueva fortuna, claro. España, ¿verdad? O sea, del centro de Nueva España, de la Ciudad de México, a la construcción de las fortificaciones en La Habana, que va a empezar, donde van a empezar, pues ya empieza ahora sí el asedio de los piratas mucho más constante en el Caribe. Entonces, bueno,
toda esta riqueza que venía de los virreinatos, pues se usa, como bien dices, para dragar los puertos, para hacer estas murallas, ¿no? Para construir los fuertes donde iban a estar destacados los miles de soldados en la defensa de los puertos, etcétera. Y bueno, de ahí hasta todo el principio del siglo XVIII, toda esta época, ¿no? Pues no sé si decirle dorada o qué, pero bueno, toda esta época de los piratas en el Caribe que andaban luchando contra la Armada Española, ¿no? Qué Ujú, bueno que acabas de hablar de eso, porque 100 años después pasa algo parecido en Venezuela, porque en Venezuela pues, tiene una costa inmensa, es el país que tiene más costa ujú. en el Caribe, en el Mar Caribe. Inclusive pues la frontera norte está prácticamente las aguas territoriales con Puerto Rico, ¿no? Y claro, se veía muy afectada por todo lo que es el contrabando, ¿no? No solamente la piratería. Y claro, las autoridades hispánicas, pues preocupadas por todo esto del contrabando, que no se pagaban Ujú. impuestos, pues decide enviar a Pedro José de Olavarriaga a hacer un estudio fiscal, ¿no? Y Olavarriaga, pues a principios del siglo XVIII, pues él recomienda pues establecer la Real Compañía Guicucuana, primero para acabar con el contrabando y segundo para impulsar la economía venezolana, ¿no? Que fue lo que pasó justamente cuando se establece la Real Compañía Guipuzcoana, ¿no? Y decide pues hacer su sede principal en Puerto Cabello, porque era un puerto que supuestamente los barcos se podían amarrar con un cabello, ¿no? Porque era de aguas Sí, tranquilas, muy ¿no? calmadito. Muy calmada, exactamente. Y Olavarriaga fue el primer director justamente de la Real Compañía Guipuzcoana. Después muchos mantuanos, dueños de haciendas, pues se sienten un poco, pues digámonos, descontentos porque le están cobrando impuestos y pues tratan de alborotar a la población y es cuando sucede pues el levantamiento o la insurrección de León, ¿no? De los Canarios contra la compañía guipuzcoana de Caracas y tienen que enviar tropas inclusive desde afuera para apaciguar esta insurrección y luego se crea el Real Consulado de Caracas y estos mantuanos serán accionistas, eso sí, serán accionistas de la Real Compañía Guipuzcoana también, eso sí, pero la monarquía hispánica le dice que tienen que contribuir con la construcción de caminos, de acueductos y de puertos, ¿no? Y ahí es cuando se dan, Claro. por ejemplo, el Real Camino de Barcelona a Cumaná, que lo construyó el Real Consulado, o el de Caracas a los Valles de Aragua, ¿no? Bueno, Emilio, pero eso tiene mucho sentido, ¿verdad? De que si estos consulados, y como, así como el consulado de la Ciudad de México, están haciendo sus fortunas o están prosperando económicamente, eso es gracias a las redes de comercio global que hay entre Europa, Asia y Ujú. América. Entonces tiene sentido de que si quieren mantener esas redes de comercio, pues tienen que apoyar también a la seguridad contra los enemigos que están asediando el imperio, ¿no? Digamos, y también en el cuidado de los caminos. Y este es un punto muy importante del que me parece que no se hace el suficiente énfasis por parte de los historiadores, que eso es lo que le da el giro a un sistema colonial, ¿verdad? Es decir, muchos historiadores mexicanos prefieren hablar de la época virreinal precisamente porque localmente los gremios de comerciantes, los consulados, ¿no? El arzobispado local, digamos, las autoridades locales que sí dependían de la corona, pero a la vez tenían su propia dinámica local, pues van creando una sociedad con su propia dinámica, es decir, una sociedad que no depende únicamente de cómo se ejerce el poder de arriba hacia abajo desde el imperio, sino que hay contrapesos que ocurren en la arena local y ese es un punto muy importante, por lo cual muchos historiadores mexicanos prefieren llamar la época virreinal y no época colonial, que implicaría que si Felipe IV dice van a pagar todos más impuestos y yo los voy a obligar, lo hubieran hecho, pero no sucedió así, ¿verdad? En la historia, sino que hubo otro tipo de negociaciones y otro tipo de contrapesos entre los diferentes territorios, ¿no? Entonces me parece que ese es un punto que no se enfatiza lo suficiente en la historiografía mexicana, ¿no? Oye, y algo muy importante que tú siempre señalas, ¿no? Es que todas estas infraestructuras, muchas de ellas no vino justamente Ajá. directamente desde políticas de la corona, porque como tú bien dices y pones en el ejemplo del acueducto del padre Tembleque, vino más bien de las mismas sociedades, de los indígenas y los religiosos, para construir una maravillosa obra como fue ese acueducto, ¿no?
Claro, sí, muchas obras hidráulicas fueron de esa manera. De hecho, lo que se ve en los documentos del acueducto de Tembleque, para quienes estén conectando, les mando un gran saludo. Ahorita los voy a saludar uno por uno. Así que si quieren mandar saludos, mándenme ahí en el chat. Lo que se ve ahí, pues es que había problemas de falta de agua, problemas de infecciones, ¿no? Estamos hablando de mediados del siglo XVI, se están adaptando los organismos a los nuevos virus y bacterias, ¿no? Que venían del viejo mundo. Entonces, una de las soluciones pues, fue traer precisamente el agua a través de acueductos. Para que un acueducto corriera de un altépetl o de un pueblo a otro, pues primero se necesita una situación de paz generalizada, que estos dos, ¿no? Estos dos grupos, estos dos reinos no se estén peleando. Entonces, está esa parte por un principio. Y lo que vemos en los documentos es que los frailes, en este caso, Fray Francisco de Tembleque, pues es el que hace gestiones para que las autoridades locales, en este caso, pues el virrey, que estaba en la Ciudad de México, pero también en el ayuntamiento de Otumba, entonces ellos supieran la necesidad que hay del agua, que los principales indígenas estaban organizando también la obra, ¿verdad? Y lo único que pedían era dejar de pagar impuestos mientras duraba la construcción de la obra. Es decir, ese era el requerimiento que ellos hacían al rey, que era una merced de cese de tributos, ¿no? O sea, que dejaran de pagar el quinto real, digamos, mientras duraba la construcción de la obra. Lo que fue la planeación, lo que fue, incluso las mujeres hacían mantas de algodón, compraban, bueno, cosechaban el algodón, lo hilaban, hacían mantas, vendían las mantas de algodón y con eso compraban la cal que no existía en su pueblo. Entonces era toda una organización social de carácter local que fue la que solicitaba hacer esa obra con la ayuda, obviamente, de la ingeniería que traían los franciscanos, ¿verdad? De la ingeniería romana y que no fue al revés, ¿no? Como uno podría pensar, que llegó el gran conquistador por Ujú. órdenes del monarca, ¿no? Del monarca imperial. Necesito un acueducto aquí para que, ¿verdad? Mis ejércitos tengan agua, para que por aquí pasen mis riquezas y puedan abastecerse de agua. No, lo que vemos en la historia, pues en los documentos no es así, ¿no? Obviamente, pues esto iba a ayudar el tener agua corriente en esta zona del noreste del Valle de México, iba a ayudar al comercio, a la gente local, ¿verdad? A la evangelización, a las autoridades. O sea, iba a ayudar a toda la sociedad que estaba ahí y uno ve pues estas dinámicas que van ocurriendo en este caso estamos hablando de un par de siglos después perdón, un par de décadas después del contacto a mediados del siglo XVI. Entonces, esta parte de cómo se van dando las dinámicas me parece muy importante también para irla haciendo, porque lo mismo para el caso de ahorita que hablabas, ¿no? Estamos hablando de los acueductos en zonas áridas, que son más al norte, en el caso de México, pues se empiezan a construir también para abastecer a las ciudades, ¿no? Porque se crean ciudades donde no, en el caso del centro de Mesoamérica, pues había ciudades indígenas. En el caso del norte se empiezan a crear ciudades donde no las había o donde las dejó de haber desde hace siglos, ¿no? O sea, recordar a la audiencia también que en el México antiguo hubo un periodo llamado el periodo clásico entre el 200 y el 900 después de Cristo aproximadamente, donde fue la mayor extensión de la civilización mesoamericana. Y después de ahí pues viene un colapso, una decadencia y diferentes desarrollos más bien aislados ya en los siglos posteriores. Entonces había zonas que habían sido sedentarias, donde había habido ciudades, donde había habido zonas de riego, pero que habían sido abandonadas y donde ahora vivían de manera nómada o seminómada los pueblos en el norte, ¿verdad? Entonces pues está también ese avance en las construcciones y como también bien lo mencionas, pues ahí no, como nuevamente no llegaban los grandes mineros explotadores, ¿no? A establecer un campamento, sacar todo el mineral, ¿verdad? Acabar con la población local para llevárselo a la metrópolis, sino que era algo paulatino. Había gente que invertía para tener un real de minas, ¿no? Había poblaciones indígenas y españolas que iban a hacer las exploraciones hacia el norte. Había conquistadores indígenas como Conin, ¿no? El otomí que llegó también a las zonas del Bajío. Entonces, pues es una realidad mucho más compleja la que permitió el desarrollo de estas infraestructuras, Emilio. Pues ahorita, si quieres, para continuar platicando un poco de los, Sí. de los acueductos, me gustaría saludar a la gente que nos manda saludos desde Madrid, dicen. Comenta ahorita que hablábamos de viajar, ¿no? Ujú. Comenta, dice Álvaro Brioso, si vinieseis a Castilla, veríais que en su mayoría esto es un páramo. Se refiere a que es algo más seco que lo que es el continente americano, ahorita que platicábamos en los diferentes entornos, ¿verdad?
Saludos desde la Ciudad de México, a San Luis Potosí, saludos hasta Buenos Aires. Nos mandan saludos a ambos, Emilia, desde Terraza, Cataluña, España. Excelentes canales. Abrazo a Cataluña. Este, saludos Francisco Hernández, que le mando saludos. Le mando un afectuoso saludo a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Yo desde Hermosillo, Sonora, y Emilia desde allá, desde la madre patria, España. Saludos hasta Tlaxcala también. Me hacen una Ujú. pregunta, Emilio. No sé si quisieras comentar sobre los acueductos antes de seguir leyendo Sí. preguntas. Sí, claro, por supuesto, porque lo importante que tú señalabas de los acueductos es que la mayoría de los acueductos que se construyeron en América vienen desde abajo, o sea, desde el mismo pueblo hacia arriba, ¿no? Hacia las autoridades. Y durante la época virreinal se construyeron innumerables acueductos en toda América, como digo, construcciones que no se ven, Eric, en ninguna colonia inglesa, francesa u holandesa. Los holandeses, yo nunca he visto un acueducto en Curazao, por ejemplo, No, por claro. decirte algo, ¿no? Entonces, estos acueductos son Pues verdaderas ni, maravillas ni en Haití, yo de, creo, ¿no? no, en Haití mucho menos, y eso que habían haciendas de caña de Ujú. azúcar que pudieron haberlo hecho, pero no lo hicieron. Pero bueno, eso es otra historia. Y bueno, estos acueductos son verdaderas maravillas de la ingeniería. Muchos aún están en funcionamiento, siendo mucho más extensos que los de la misma España peninsular. Por ejemplo, el del Padre Tembleque es mucho más extenso que el acueducto de Segovia aquí en España, que es un acueducto romano, ¿no? Y bueno, en Venezuela también conseguimos estas obras de ingeniería, pero hay que decirlo, no han sido estudiados con detalles ni se ha contabilizado el número total de acueductos en el país. Como dije anteriormente en la charla que tuvimos en mi canal, el más famoso es el de los arcos de la hacienda Tiquire Flores en el estado de Aragua, que data del siglo XVIII, seguida del acueducto de Mariara en Carabobo, que data desde finales del siglo XVII, siendo estas dos, Eric, las mejores conservadas en la actualidad a pesar de su estado de abandono, ¿no? Y el más importante en Venezuela es el acueducto de Puerto Cabello, llamado de la Noria, ¿no? Que Ujú, también data de finales del siglo XVIII, que tuvo un largo de 15.000 pies y surtida de vital líquido a esta población y que fue construida justamente por la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, que anteriormente pues la nombramos, ¿no? ujú, Otro acueducto también es el de la Hacienda de la Trinidad de Maracay, en el estado de Aragua, que fue construido en el siglo XVIII. En La Victoria existía uno con arcos de piedra de 10 a 15 metros. En Maracaibo se abastecía por un canal planificado por el ingeniero Francisco Jacot en 1788, que los canales son de otras infraestructuras que también construyó la monarquía hispánica en América. En Guanare había un acueducto ordenado por Mariano Martí, el obispo de la diócesis de Caracas, en 1788, y la ejecución intervino el ingeniero José Luna. En Cumanacoa, en el estado Sucre, descubrimos otro acueducto con arcos en la hacienda La Rinconada y resaltamos que estos acueductos servían para surtir de aguas a las ciudades y los campos, tanto para la actividad civil, comercial y agrícola, ¿no? ujú, Patrimonio Yaracuy también nos relata de la existencia de un acueducto con arcos en la hacienda Urimiquiri, en Yaritagua, que es de 1666, y en Nirgua, según el catálogo de patrimonio venezolano, se encuentra el arco Las Peñas, ¿no? ujú, En Caracas, que es la capital, que era la capital, o es la capital actualmente también existían acueductos, pero eran acequias a ras de piso, ¿no? ujú, Los amigos de Fundea pues han informado de la presencia de dos, uno en Los Ruices y otro en Petare, el primero construido en 1573 y el otro en 1600. También habían acequias en el centro de Caracas que se alimentaban pues del río Guaire. Y hay que decirlo, anteriormente cuando tuvimos la charla, Eric, de los ujú. acueductos, no había nombrado un acueducto que es de la Hacienda Casarapa, porque hay que decirlo, esta Hacienda Casarapa que tiene un acueducto que está en Si quieres, Guatire. lo Sí, muestro acá, Emilio. sí, si quieres muéstralo. Como vemos el trapiche, ahí se molía pues la caña de azúcar para sacar el azúcar y abajo observamos los arcos del acueducto, era alimentado hidráulicamente pues el trapiche, ¿no? Para moler el azúcar, ¿no? Y claro, la mayoría de fundaciones e instituciones públicas dicen que este acueducto es de época republicana, pero no es así.
lo acabo de descubrir hace poco, recientemente, que no es así, porque cita la obra Arqueología de un trapiche de las épocas coloniales y republicanas en la región de Sí, Guarenas, Guatire, Venezuela, sí, que sí, es de como- Luis Molina y Marisol León. Lo siguiente, te lo cito rápidamente porque es muy sí, sí. interesante, Eric. Sí, dime. Es que no sé si estaba compartiendo o no, pero ahí debe estar. Ahí sí, yo lo veo. Ahí está Bueno. abajo, en la parte inferior, los arcos, donde se transportaba el agua, por supuesto. Y la chimenea que vemos a la derecha, pues es el trapiche, donde se molía el azúcar, ¿no? De las cañas de azúcar, pues se extraía, pues, este material, ¿no? Pero te cito esta obra de arqueología de un trapiche de Sí, Guarenas adelante. Guatire, que nombra lo siguiente, abrimos comillas. En el testamento de María de la Encarnación Regifo y Pimentel y Vázquez de Escobedo, de 1738, se dice que su esposo, Cristóbal Loreto de Silva y Quijano, fue quien introdujo esclavos, sembró caña de azúcar y construyó el trapiche que existía entonces en sus tierras del Valle de Casarapa, propiedad que formó parte de su dote matrimonial en 1648, perdón, 1684. Cerramos comillas. Contrario a lo que afirman pues las entidades públicas, el trapiche hidráulico es de época provincial hispánica. Se Ujú, sabe pues gracias a una partición de bienes de 1825 citada en esta obra de Molina y León, que la hacienda, abro comillas, estuvo en ujú, manos de distintos propietarios durante el resto del siglo XVII y a inicios del siglo siguiente era propiedad de Pedro Joseph Istúriz, de acuerdo a la partición de bienes de su heredero Martín Istúriz, realizada por su fallecimiento en 1825. En el documento respectivo se hace mención de la Casa del Trapiche, fabricada con cimientos, rafas, tapias y pilares y cubierta de tejas. El juego de trapiche o máquina para molienda de caña, con sus tambores, almas, trompos, dados, bronces, ciños y cuñas, una rueda de agua con su foso y cañerías, una batería con tres fondos, una tacha y torreón, canoas y canales para la meladura. ujú, Cerramos comillas, ¿no? Además agregan que, de acuerdo a los datos documentales que hemos obtenido, en las primeras décadas del siglo XIX, pues hubo importantes cambios respecto a la infraestructura del siglo XVIII, pues el antiguo trapiche, movido por mulas, fue sustituido por uno de fuerza hidráulica. ujú. Cerramos comillas. O sea que están diciendo que el acueducto pues es de principios del siglo XIX, por lo que este trapiche hidráulico tiene que datar de antes del inicio de la guerra secesionista o de independencia, como lo queramos llamar, o después de la recuperación, de la relativa recuperación económica vivida entre los años de 1815 y 1821, debido al dominio realista en en la región, ¿no? O sea, que no estaba pues la región hundida en la guerra secesionista, ¿no? Hubo relativamente paz entre este estrecho tiempo, ¿no? Y bueno, hay Sí, que decirlo, las autoridades realistas cayeron en 1821 en la Capitanía General de Venezuela, por lo que esta obra hidráulica es anterior a la independencia, ¿no? claro. Sí, la fuerza hidráulica también representó un avance muy importante en cuanto a las infraestructuras, Emilio. Acá también en la Nueva España se hacen referencias acerca de precisamente las haciendas donde se llevaban estos molinos, ¿no? Tanto de viento, ¿no? Como molinos hidráulicos, las acequias para hacer la agricultura. También pues están estos movidos con mulas, como ahorita bien acabas de mencionar, ¿verdad? Que se hacían estos piedras enormes, nuestras ruedas que aplastaban, en este caso la caña Sí, de azúcar como o tú otras cosas, deseas ¿no? mucho para Sí. el tequila, ¿no? Se suele utilizar, ¿no? Claro, sí, sí, que se hacía toda la molienda, la machaca a través se machacaban, perdón, los agaves a través de estas piedras enormes con este peso, movidos por mulas, pero también empezó pues este desarrollo de los molinos movidos por la fuerza de los ríos, por la fuerza hidráulica. Y esto representó un avance muy importante, sobre todo en los territorios del norte de la Nueva España, donde, como te comentaba hace rato, en la época prehispánica, en la época del clásico, unos 7 siglos antes del contacto, pues sí había existido cierta agricultura intensiva, derivación de canales, alguna construcción de represas en la época clásica, ¿verdad? Es decir, había habido un desarrollo civilizatorio en varias partes de lo que era la Mesoamérica antigua. No obstante, pues a la caída de Teotihuacán
y en el colapso de las ciudades del Clásico, muchos de estos grupos humanos pues vuelven a la vida nómada o una vida seminómada en estas regiones del Bajío y del norte de Mesoamérica. Incluso pues esto coincide, ¿verdad? Este colapso de la civilización mesoamericana coincide con el arribo de los grupos del norte, de los grupos principalmente nahuas, identificados ya sea como chichimecas o de otra afiliación étnica. Coincide con el arribo de estos grupos al centro de Mesoamérica, ¿verdad? A la parte que es más benigna de climas más templados, de una situación mayor de agua en los valles centrales, ¿verdad? En la zona de Michoacán, en la zona del centro de México, en los valles de Puebla, Tlaxcala, etcétera. Eso me llevaría entonces al siguiente punto. Estamos hablando aquí de una zona en el centro de México llamada el Eje Neovolcánico, donde, como su nombre refiere, ¿verdad? Es una zona volcánica donde hay varias cuencas lacustres, varias cuencas de ríos, ¿verdad? Que permiten que haya una agricultura intensiva, que permiten que se desarrollen grandes civilizaciones, pero donde hay territorios muy montañosos, como lo mencionabas al principio. Es decir, tú tienes el acceso en los principales puertos, el de Acapulco en el Pacífico, y tienes el puerto de Veracruz en el Atlántico, pero en medio tienes este eje neovolcánico, ¿no? Tienes esta zona montañosa que te divide ambos, ambos océanos en el caso de México. Entonces, bueno, aún así, bueno, como la Ciudad de México se convirtió pues en este centro de la economía global que recibía los productos desde Acapulco y luego también de Veracruz y así este comercio entre las diferentes zonas, en realidad aquí, pues la mayoría de los caminos que se hacían entre estos puertos y tierra adentro, pues eran caminos más allá de para carretas, eran caminos para mulas, ¿no? Para Ujú. transportar toda esta producción. Entonces aquí tenían que mover todas estas mercancías de lujo, ¿verdad? Estas sedas provenientes de Asia, marfiles, cerámicas chinas, etcétera, pues iban bien empacadas a lomo de mula para moverse en estos caminos montañosos entre las diferentes ciudades de lo que fue la Nueva España. El puerto de Acapulco pues conectaba, ¿verdad? Con el camino real a la Ciudad de México y era como una especie de nodo de intercambio comercial de la Ciudad de México a las ciudades del Bajío, hasta Guadalajara, ¿no? A Querétaro, en la parte sur hasta Oaxaca, pero también el puerto de Acapulco tenía este contacto con Guatemala, la Capitanía de Guatemala, y también en algún momento pues se hacían estas rutas comerciales vía el Pacífico hacia Quito, ¿no? Entonces, digamos, estos puertos que permitían que se conectaran los diferentes puntos del continente, pues también son una parte importante de la infraestructura que permitió el desarrollo económico durante todos los siglos que duró la monarquía hispánica. Y si comparamos la situación del Pacífico, donde la defensa contra los piratas era prácticamente mínima, ¿no? Donde pues Ujú. era todo el Pacífico prácticamente estaba controlado por el Imperio Español, pues es muy diferente lo que vemos en el Pacífico, ¿verdad? A lo que vemos en la otra parte, en la parte del Atlántico y en la parte del Caribe, donde se hicieron pues estas grandes ciudades fortificadas que actualmente son bellísimas ciudades de nuestros países, como San Juan de Puerto Rico, La Habana, Campeche, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí tenemos Sí. la geografía también no te permitía hacer estos caminos tan anchos como se pudieran ver en otras partes del mundo, o incluso, pues como comentabas ahorita, ya en Venezuela. Y otra cosa también Ujú. es que también para ir abriendo los caminos hacia el norte, pues está todo este macizo montañoso que es la Sierra Madre Occidental. Entonces tienes pues un camino en medio que es el camino real de tierra adentro, donde Ujú. a lo mejor ahí sí es un poco más plano, pero pues para liberar barrancas, para liberar algunos ríos, etcétera, pues se hacían los puentes, ¿verdad? Exactamente. Se limpiaban los caminos, existía un patrullaje y Ujú. se iba ampliando la frontera a través de algo conocido como los presidios, ¿no? Es decir, no estamos hablando de una frontera sumamente fortificada como lo eran los puertos del Caribe, sino que estamos hablando de pequeñas fortalezas que permitían la defensa de los nuevos establecimientos, de los nuevos pueblos frente a las tribus nómadas que estaban, que vivían en la región, ¿no? Entonces, ese era otro tipo de infraestructura que permitía el avance hacia otras partes del continente. Y yo te voy a comentar que, bueno, más allá
de una estrategia de exterminio, que evidentemente hubo, ¿no? Muchas fricciones, obviamente hubo ataques contra los grupos nómadas del norte, contra diferentes tribus, etcétera. La verdad es de que no vemos grandes fortalezas que estuvieran defendiendo la frontera. De hecho, también te comentaba la otra vez que si tú quisieras ir a visitar algún presidio aquí en Sonora o en Chihuahua, pues sería bastante difícil porque la mayoría pues eran construcciones muy pequeñas, algunas de adobe, algunas de madera. O sea, por lo general no sobrevivió ningún presidio hasta la actualidad. Eran infraestructuras bastante menores con las cuales se iba avanzando en la frontera. El único que valdría la pena a lo mejor visitar y no está en Hispanoamérica, bueno, no sé si sea Hispanoamérica o no, pero bueno, es el presidio de Tubac en el estado de En Arizona, Arizona. sí, Sí. que ya es en los Estados Unidos. Ahí se hizo una reconstrucción de lo que fue precisamente un presidio y también en la ciudad de Tucson, Arizona, pues tienen las ruinas de lo que fue el presidio de allá de Tucson precisamente, o de, no sé, Tucson, ¿no? Como lo dicen ahora. Tucson, como lo dicen los americanos. No, Pero en pero muy, Hermosillo muy, ni siquiera sabemos sí. dónde, o sea, tenemos alguna idea de dónde estuvo el presidio, pero no puedes ver las ruinas ni nada, simplemente se dejó de utilizar ese tipo de infraestructuras, ¿no? Oye, es muy importante esto que señalas, porque aquí se ve que la principal amenaza del Imperio Español o de la monarquía hispánica, como queramos llamarlo, era exterior. Ujú, Justamente los piratas, las invasiones inglesas, y es por eso que se construyen toda esta serie de fortalezas, sobre todo en el Mar Caribe, para defenderse, ¿no? En el interior, en las ciudades del interior es casi que es muy raro ver una infraestructura de defensa pues muy desarrollada, ¿no? Quizás el caso del fuerte de San Juan de Nirgua, que cuidaba pues el camino real de los ataques justamente de los indígenas caribes que eran muy belicosos o el fuerte o el fortín de Lobatera en los Andes venezolanos, también construido para la defensa de los posibles ataques indígenas, o los castillos de Guayana en el río Orinoco, pero ya bueno, este está bañado por un río que desemboca en el Atlántico, que es justamente para frenar el avance inglés y holandés en las Guayanas, ¿no? O sea, que es ujú. más bien una amenaza exterior. Las ciudades americanas no son amuralladas en el interior, más bien son Claro. las costeras las que suelen ser amuralladas, como el caso de Cartagena de Indias o Ujú. Puerto Cabello, entre otras. Algo también que señalabas anteriormente, Eric, muy importante, es sobre estos caminos reales que atravesaban pues la orografía y la geografía pues muy montañosas, ¿no? Y que justamente estas montañas también pasaban ríos y la otra infraestructura que tú nombraste es muy importante, que son los puentes, ¿no? Porque sin los puentes, pues estos caminos no pueden conectarse y no puede haber una continuidad de mercancías y de personas, ¿no? Viajando. Y un puente que resalta mucho la importancia de la conexión orográfica en las montañas en Venezuela es el puente sobre el río Chama en Mérida, ¿no? En los Andes, la Mérida venezolana, ¿no? No la de México ni la de Ni la de España. España. Ujú. Exacto, pero bueno, este puente fue hecho a madera, pero también se llegaron a construir en Venezuela puentes de cal y canto. eh, Vemos en Caracas el puente Carlos III, que todavía está en pie, el puente Anauco en la ciudad de Valencia, el puente Morillo, mandado a construir por Pablo Morillo, ¿no? Durante la época de la independencia, o en la ciudad de Barcelona, al oriente de Venezuela, pues el puente Real de los Españoles que conectaba la aduana de Barcelona con la ciudad y de ahí salían las mercancías por el puerto, ¿no? Y que también estaba conectado a su vez con el Camino Real de Cumaná. Sin la infraestructura de los puentes, la unión de estos caminos pues hubiera sido imposible, hay que decirlo así. Sí, aprovechando también este tema, nos comenta nuevamente Florentino, dice, en Perote, Veracruz, la fortaleza de San Carlos ya está en tierra adentro, pero respondía la misma lógica de que si entraban, ¿no? Si lograban pasar la zona del puerto y entraban tierra adentro los ejércitos enemigos, pues estaba este fuerte en Perote para la defensa, que por No, cierto, de que hubo algún fuerte en el interior los hay, pero son muy pocos, sí, muy contados, ¿no? Y como digo, siempre tenían la labor de defender algún camino real. Y quizás, pues, digamos que la amenaza pudiera haber sido, pues, que entraran fuerzas externas, ejércitos exteriores de alguna potencia enemiga como Inglaterra, Holanda o Francia, o inclusive Portugal, porque en la Guayana venezolana también se llegaron a ser fuertes, pero de madera más que todo, sí. excepto los de los castillos de Guayana, que esos sí son
una fortaleza de gran magnitud. Y es para que los portugueses tampoco subieran más hacia el norte, porque estaban ocupando toda la zona del Amazonas, de la cuenca del Amazonas por Brasil, ¿no? Y entonces, la única amenaza posiblemente interna fueran indios sin hispanizar que pudieran atacar, pues, a los comerciantes o a los viajantes que pasaran por un camino real. Sí, Emilio. Y bueno, entre paréntesis, para también abundar un poco sobre este tema, en el caso de Perote, pues solamente se usaron, ¿verdad? Estas como para destacar ejércitos ya hasta el siglo XIX, hasta que efectivamente lograron entrar a nuestro territorio, franceses y estadounidenses, ¿no? Ya, pero ya estamos hablando del siglo XIX. Es decir, durante más de 3 siglos no hubo ni levantamientos internos, ni amenazas extranjeras que hubieran logrado entrar por los puertos. Entonces fue hasta realmente la segunda, bueno, 1846, ¿no? La primera mitad, ya en mediados del siglo XIX. Ahora, también comentaba antes de ese comentario Marta López Soto, Ujú. bueno, después ella se responde, pero me parece interesante esto sobre el investigador José García Ruiz y su libro de Presidio, que analiza precisamente Jorge, Jorge. sí, eh, es Jorge o Luis García, No, es Jorge, Jorge Luis Jorge García. García. Ok. Sí, que lo entrevistamos tú y yo. Sí, claro. Sí, sí, él ha estado aquí en el canal y también ha estado ahí contigo. Y me parece interesante retomar lo que nos comentaba este autor, porque bueno, eso es algo que hay que decir también en la divulgación. No se trata de de hacer pensar que esto era el paraíso en la tierra durante la época hispánica o durante la época prehispánica, ni tampoco se trata de decir es que era el infierno en la tierra y los grupos nómadas del norte fueron esclavizados y los grupos mesoamericanos perdieron su religión y bueno, fue el infierno en la tierra para la mayoría de la gente. Tampoco se trata de decir que fue el paraíso en la tierra, ¿no? Que llegaron a regalar flores ¿verdad? Y hacer de esto pues un auténtico, como nuevamente un auténtico paraíso en la tierra. No se trata de contar la historia de esta manera, se trata de hablar de algunos de los avances, de los procesos sociales que se dieron. Ahorita hablamos pues de la destitución de un virrey, por ejemplo, ¿no? De cómo las comunidades tenían los medios institucionales para construir acueductos, solicitarlos, realizarlos, etcétera. Y esto no implica, efectivamente, que como comentaba Jorge en su libro de Presidio, pues que hubiera habido estos encuentros violentos, algunos encuentros pacíficos, que hubiera habido una gran diversidad de casos en esta expansión hacia el norte. Y esto me lleva también al tema, ¿verdad? De que en el caso de Sonora, pues uno de los pueblos más orgullosos que hay aquí en este estado, pues son los yaquis, que ellos siempre en su historia afirman que ellos solicitaron la presencia de un jesuita, de Andrés Pérez de Rivas, que viniera al Valle del Yaqui y aquí iniciara la construcción de los 8 pueblos y la labor de evangelización. Es decir, fue algo hecho a solicitud de los dirigentes indígenas yaquis, ¿no? La presencia de los jesuitas, porque estaban viendo que en el sur, en el río Mayo, pues estaban desarrollando huertos, había ganadería, estaban haciendo cueros, había otro tipo de frutas, otra alimentación, vamos, otra forma de vida, y que les parecía atractiva y mandaron llamar a estos jesuitas. Hay casos también muy distintos donde no se acostumbraban a la vida de las misiones, donde escapaban de las misiones, donde se enfermaban. Bueno, o sea, hay una gran diversidad de casos. Aquí hablamos un poco más bien de pues cómo fue la construcción de estas infraestructuras, pues en este caso digamos las misiones, los presidios para el avance del norte, ¿no? Los caminos reales, etcétera, que permitieran esa unificación. Y esa unificación pues yo hablé en la publicación que hice una hora antes de empezar esta transmisión, pues es lo que permite precisamente que haya una identidad en común, un idioma en común, ¿verdad? Que haya una situación generalizada de paz, ¿no? Es decir, fue lo que permitió que se estableciera, o sea, que se consolidara un territorio de manera estable, ¿no? Que hubiera precisamente esta unidad en todos los territorios de la América hispana y una situación de paz generalizada. Y nuevamente, no sé por qué tengo que hacer estas aclaraciones, pero bueno, a veces uno habla de paz generalizada, no, pero que hubo levantamientos indígenas, sí, hubo levantamientos indígenas, hubo levantamiento de pobres españoles en las ciudades, ¿no? Hubo algunas rebeliones, o sea, Sí, no pero porque en un intervalo de 300 años claro, es pasaron muchas relativamente, cosas, ¿no? como se dice, la Pax Hispánica, ¿no? Claro, o sea, Prácticamente. no porque uno hable de los desarrollos que nos permiten explicar cómo estamos donde estamos actualmente, pues uno está negando ni las cosas terribles que sucedieron, ni tampoco uno las quiere ocultar, y mucho menos, al menos
yo creo que es una labor bastante desafortunada, simplemente hablar de las cosas negativas y de estas, ¿no? Y de estos conflictos que hubo en el pasado. Que eso, si me permites, Emilio, ya para ir cerrando este tema, también Sí. me ponían una pregunta al principio hace algunos Ujú. minutos que no la leí, pero dice, ¿por qué la izquierda, por qué, pues, bueno, por qué tanto la izquierda como la derecha en México apoyan la leyenda negra? A diferencia de los conservadores colombianos y de algunos otros países que no apoyan la leyenda negra en Hispanoamérica, ¿verdad? Yo creo que en el caso de México, la construcción de la identidad nacional con todo el aparato del Estado, me refiero a museos, pinturas murales, libros de texto gratuitos, intelectuales impulsados por el régimen, pues o sea, ha calado muy hondo en nuestro discurso histórico, pero yo veo con mucho optimismo que ya, cuando la gente encuentra explicaciones mucho más sensatas, ¿verdad? Mucho más claras, que permiten entender mejor lo que somos, pues se empieza a derribar estos pilares hechos por la leyenda negra. Sí, bueno, el pilar de la leyenda negra es un pilar fundamental para los gobiernos republicanos, no solamente en México, sino en toda Hispanoamérica, porque gracias a la leyenda negra ellos pueden mantenerse en en el poder, los poderes que ellos ostentan, ¿no? Ujú, Y acuérdate que quien divide, vencerá, ¿no? Y claro. justamente todos estos movimientos indigenistas lo que hace es dividir a la población para tenerlos mucho mejor controlados, ¿no? Y es que la leyenda negra, pues por eso, un pilar fundamental. Igual pasa aquí en España, como llamámoslos los indigenismos de aquí, españoles, que son los independentismos tanto catalanes como vasco, gallego, inclusive canario y hasta andaluz. Hay, ¿no? Últimamente ha estado saliendo. Gracias a Ujú, Dios son minoritarios, pero existen también los indigenismos en España, ¿no? En la península. Así que claro. son, son pilares fundamentales, ¿no? Quienes ostenta el poder es quien va a sacar la narrativa histórica y controlar y contarte la historia en torno a su beneficio, ¿no? A mantenerse justamente mandando. Sí, oye, Emilio, eso de los indigenismos, a mí se me hizo muy extraño una especie de indigenismo que hubo aquí durante el levantamiento zapatista, que venían activistas europeos, principalmente recuerdo un grupo de italianos, que tú sabes que si no eres de ciudadanía mexicana y te involucras en actividades políticas en México, te pueden aplicar lo que se le conoce como el 33, es decir, el artículo 33 de la Constitución, donde cualquier extranjero que se involucre en actividades políticas, pues va a ser deportado inmediatamente del país, ¿no? Entonces les aplicaron el 33, lo sacaron de la selva chiapaneca y mientras lo sacaban del país, ellos tenían una playera, vestían una playera así con la leyenda, todos somos indígenas del mundo, ¿no? Entonces, pues eso me parece que tenía, dentro de estos indigenismos de izquierda, digamos, me parece que tenía más sentido, ¿no? O sea, finalmente, pues todos, Claro. no todos los seres humanos somos Sí, indígenas del de mundo, ¿no? algún lugar somos, ¿no? De algún Claro, lugar entonces. provenimos y somos indígenas. Eso me pareció bastante curioso, aunque me parece mucho más, que tiene mucho más sentido que buscar estos localismos o los orígenes puros de la cultura, ¿no? Del relativismo cultural, etcétera. Pero bueno, en fin, Emilio, entonces yo creo que hemos hablado un poco de estos puertos, ciudades fortificadas. Repito que tenemos un par de charlas en el canal de Emilio y también que son las mismas en el de Emilio y en el mío, acerca de la infraestructura virreinal, de acueductos, de los caminos. Hablé un poco acerca de las acequias, de estos, bueno, presidios, ¿no? También, que eran parte importante de esto. En algún momento también, pues, hablé acerca, sobre todo en el Valle de México, pues del dragado, ¿no? Del lago de Texcoco, que fue también una obra de infraestructura gigante, que ese es muy controversial porque, bueno, un ecosistema lacustre que sí estaba en proceso de desecamiento, pero que a la vez, pues, era un ecosistema distinto, pues se transforma para establecer ahí lo que fue la capital de la Nueva España y que es actualmente nuestra capital en México. Y bueno, son estas grandes obras que a lo largo de los siglos fueron precisamente permitiendo que existiera esa unidad y no se pueden entender la construcción de estos caminos, acueductos, puentes, puertos, ¿no? Etcétera. Eh, Canales. sí, los canales, ¿verdad? Las acequias, zonas de riego, etcétera, si no hay una situación de unidad y de paz generalizada, que es más allá de la cuestión ideológica de que tú quieres expandir tu civilización, ¿verdad? Llevar la civilización a otras regiones, pues no es nada más la idea que tengas, sino es con los medios materiales con los que vas a poder realizar
esta labor, ¿verdad? Entonces, bueno, la cuestión de hacer estas infraestructuras es fundamental. Muchas de las infraestructuras, pues permanecen, unas se pierden, ¿no? O sea, algunas rutas, muchas rutas comerciales globales se pierden con las independencias. Durante los primeros, Muchas digamos, infraestructuras quedan abandonadas y quedan se... abandonadas, otras, ¿no? Durante las independencias. Dígame las misiones de California. Ujú. Después de las independencias prácticamente quedan en el olvido, en el abandono, y son muchas puestas en ruinas y que tienen que venir pues después a reconstruirlas, los gobiernos justamente republicanos, ¿no? En este caso estadounidenses. Claro. Sí, y eso también, pues quedan, lo que en algún momento fue, hablando de este tema, ¿verdad, Emilio? Este orgullo de expandirse más hacia el norte, hacia la Alta California o la Nueva California por parte del sonorense, ¿no? Juan Bautista de Anza, quien establece el puerto de San Francisco en 1767. O sea, cuando era ese orgullo de establecer poblaciones españolas, que en los documentos se lee, eso también hay que repetirlo, porque no se hace Sí, énfasis. En los no documentos se se lee. dice, se dice españoles y la mayoría eran criollos o Sí, no, no, mestizos. no, no era el país de España actual, ¿verdad? Sino que No, no, eran, no había ningún español peninsular ni no, canario, ¿eh? no, o sea, eran porque se regían bajo las leyes españolas, ¿verdad? Habían salido de frontera Sonora, de Arizpe, Sonora, etcétera, y habían cruzado esta zona precisamente el presidio de Tubac, ¿verdad? Y las viejas misiones del Padre Quino, ya viejas en ese entonces, para cruzar el desierto, el gran desierto de Altar y establecer las villas en la Alta California. Entonces, eso, que en algún momento había sido motivo de orgullo, el mismo caballero de Anza viaja hasta la Ciudad de México para, ¿verdad?, oficializar, reportar estas nuevas poblaciones. Como bien lo mencionas, quedan olvidados estos caminos, quedan olvidadas estas misiones después de las independencias. Viene una época de crisis económica. Entonces yo creo que, No, Emilio, y se desamortizó todas las tierras de las misiones, ¿no? Y muchas bueno, fueron sí, en la vendidas a los época mismos liberal. militares y, sí, y civiles. Pero me gustaría, antes de cerrar, porque sé que queda ya poco tiempo, hablar de una infraestructura, Eric, que no Sí. hemos tocado en ninguna de las charlas que hemos tenido, que Ujú. son las casas de la moneda, porque fueron muy Ah, ok. importantes. De ahí salió toda la plata para poder pues financiar todas estas infraestructuras que estamos hablando, ¿no? Y hay que decir que la Casa de la Moneda de Ciudad de México fue la más importante de la monarquía hispánica, sin duda alguna. En un año de acuñación en la Casa de la Moneda de Ciudad de México, acuñaba más que todas las casas de las monedas de Europa juntas. Imagínate la cantidad de plata que llegaba a acuñar esta casa de la moneda de Ciudad de México. Y hay que decir que cada una de las casas de las monedas que fundó España en Hispanoamérica, tenemos el caso de la Casa de la Moneda de Potosí, en la actual Bolivia, la Casa de la Moneda de Lima, la Casa de la Moneda de Santiago de Chile, la Casa de la Moneda de Bogotá, de Popayán, en Caracas también hubo una Casa de la Moneda muy importante, en fin, en Guatemala también. Todas estas casas de la moneda fueron parte de esa infraestructura que dejó España en el Nuevo Mundo y que esta sí es directamente desde órdenes reales. Y hay que decir también que dentro de estas infraestructuras de las casas de la moneda había maquinaria, digamos, modernísima para la época que funcionaba con, ya sea con tracción animal, con mulas, etcétera, también con tracción hidráulica. Vemos un ejemplo en la Casa de la Moneda de Segovia, aquí en la península, cómo hay maquinaria para acuñar moneda que funcionaba con la fuerza de los molinos de agua, ¿no? Que pasaba por el río Eresma de la ciudad de Segovia. Eso también lo vemos en Casa de las Monedas como la de Potosí, en Bolivia, entre otras, ¿no? Inclusive, no solamente de tracción hidráulica o por medio de animales, sino también había, pues, maquinarias que las mismas personas, pues, utilizaban su fuerza para poder acuñar, inclusive las macuquinas también era con martillo, pero también maquinaria, ya en el siglo XVIII, con que se acuñaban esos reales de a ocho columnarios muy famosos, Ujú. o los de bustos, pues se hacían con estas maquinarias y muchas personas pues con medio de volantes pues hacían la tracción y se acuñaba. Y una de esas personas justamente fue el protagonista, uno de los Es lo que te iba protagonistas a de mi decir, libro, ajá, eh, de, de tu libro. de mi libro Crónicas Sobrenaturales del Imperio Español, que es el que está en la portada, que es Martín Salmerón Ojeda, el gigante de Chilapa. Él solo
con su fuerza, que acuñaba monedas con la maquinaria de la Casa de la Moneda de México, que quiere decir que la maquinaria se necesitaba de 8 personas para poder acuñar una moneda. Él solo, que ya medía más de 2 metros, acuñaba monedas con su fuerza. Pero bueno, es una de las infraestructuras que se nos había olvidado en esta serie de charlas, pero que es muy importante traer la acotación. Sí, porque necesitas una gran fuerza para hacer la impresión, ¿verdad? Oficial que Ujú, tenían todas estas monedas, el Real de A8. Y eso era muy importante porque era una institución oficial de ujú. la corona hispánica que identificaba precisamente que el valor que tenía esa plata, ¿verdad? Las partes que tenía propiamente del mineral y garantizaba el valor de ese mineral y por lo tanto, pues para poder hacer el intercambio con mercancías a nivel global. O sea, en China estaba repleta de monedas acuñadas en la Ciudad de México y otras partes para el intercambio comercial en el continente asiático, ¿no? Entonces, eso es, me parece muy importante que lo menciones, Emilio, porque el, el tener ese respaldo oficial. Precisamente necesitas una maquinaria, una infraestructura para hacer esa impresión, para acuñar ese tipo de monedas en la plata. Y entonces eso daba la confianza, que es un punto fundamental para cualquier actividad comercial, ¿verdad? Saber que no te están estafando al momento de hacer Qué una bueno, relación comercial. qué bueno que dices esto, porque justamente las macuquinas que se acuñaban a martillo se dejan de acuñar porque las personas, como era una moneda muy rudimentaria, las recortaban y perdían Ujú. parte del peso de plata. Y entonces por eso es que la monarquía hispánica tiene que fabricar estas maquinarias de prensa hidráulica o con fuerza animal para que tienen cordoncillo con protección para que la gente no la cercene y pierdan su peso de plata, ¿no? Sí, claro. Sí, ahorita mencionan perita. Google Sheet. China había acabado con el papel moneda por aquello de las falsificaciones. No, incluso ahorita los billetes mexicanos tienen que holograma aquí, que plástico allá, que señales que cambian o sea, para evitar esas falsificaciones se hacen, ¿no? Una serie de marcas precisamente en el papel moneda y pues esa era la idea del Real de A8, esa era la idea de las casas de moneda y de estas máquinas que las acuñaban Por con eso es esta que fuerza. era aceptada en todo el planeta por la confianza que generaba la corona hispánica, ¿no? Hasta en Arabia, ahí se han conseguido resellos, en África, en China, en Australia, en todas partes del globo terráqueo se han visto resellos en moneda española de ahí, ¿no? De China, de Japón, etcétera. Sí, sí que, o sea, Llegó a ser moneda oficial de circulación en los Estados Unidos hasta ujú. la mitad del siglo XIX, ¿eh? Sí, y ahora que viajen ahí por el centro de México, ahí en las minas de Tasco les explican qué porcentaje de estaño debe tener, ¿no? ¿Cuál es la ley de plata para que sea considerada? La aleación, sí. Sí, sí, las aleaciones, todo eso ahí lo explican en las ciudades mineras mexicanas, o en Guanajuato, o en Zacatecas, ¿no? Y pero aquí también comentan algo muy importante, Coral dice que las minas de Almadén de mercurio, ¿no? Que eran muy importantes, Ujú, pues sin el mercurio no se podía hacer la plata. Y este fue claro. Bartolomé de Medina, ¿verdad? Minero sevillano quien trae la tecnología del azogue, es decir, de separar de otros minerales, precisamente el mineral de la plata a través de la mecánica. No, y no eran ya necesario fundir los otros minerales, alcanzar diferentes temperaturas para extraer la plata, sino que ya se puede hacer con el azogue, precisamente con estos molinos, estas piedras redondas, ¿no? Que permitían aplastar el azogue con el mineral extraído que contenía la plata y entonces así se extraía la plata precisamente en la Nueva España. De no haber traído esta innovación a la Nueva España, muy posiblemente el desarrollo del virreinato, del imperio, de la monarquía hispánica, de todo lo que estamos hablando, no se hubiera dado, porque no era viable alcanzar las temperaturas necesarias para la plata que había en la Nueva España o actualmente México. O sea, la plata está muy metida junto con otros minerales en las minas de Pachuca, en las minas de Guanajuato, ¿verdad? De Chihuahua, de Zacatecas, etcétera. Entonces No, era necesario. igual en el sur del continente, en Potosí, en la Nueva Granada, en lo que es la costa de Popayán, etcétera, está muy mezclada con otros materiales y el mercurio es importantísimo para poder separar estos materiales. Y no solamente las minas de Almadén de mercurio fueron importantes para poder explotar las minas de América, también las mismas minas de Huancavelica en el sur del continente, pues también se producía mercurio. Sí, y aunque por ejemplo en Pachuca o en el Valle de México había suficiente leña, vamos a decir, para alcanzar esas temperaturas, pues no iba a ser viable, ¿verdad? O sea, era demasiado el costo de talar
todos esos bosques, y aparte más al norte ya no hay la misma densidad de bosques en algunas zonas, ¿no? Entonces, simplemente hubiera sido inviable la extracción de plata de no haber traído esas innovaciones que eran, pues el Bartolomé de Medina toma, ¿verdad? Toma técnicas de los mineros alemanes, de los alquimistas, o sea, hace una serie de ensayos que le resultan en la técnica adecuada que desarrolla en Pachuca y que de ahí, pues se genera toda esta, no nada más es minar el mineral, ¿no? La extracción, sí, ¿no? Pues luego separar la plata y luego, como acabamos de comentar, llevarla a la Ciudad de México a que sea acuñada para que la gente especialista, ¿no? Le dé precisamente ese respaldo de que estás hablando de que es el mineral correcto, ¿no? De que es el mineral que tiene el valor adecuado y pueda entonces ahora sí mandarse a los puertos, intercambiarse por mercancías y circular por todo el mundo. Vamos, aquí se da gracias a esa infraestructura nuevamente, ¿verdad? A esas trapiches, ¿no? Bueno, a esa minería con el azogue, con los molinos, a esas casas de moneda, esa maquinaria, pues es posible la primera economía global de la historia de la humanidad, ¿no? Y eso no es algo menor y se da a partir de la civilización hispánica en territorio americano, ¿no? Es decir, ahí es algo que hay que mencionar que es muy importante. Y creo que también comentaban, aprovechando también este Ujú. tema, Emilio, comenta Charlie Davis, pueden ahondar sobre el tema de la rueda en la Hispanoamérica precolombina. He oído que la conocían, pero que no le daban el mismo uso. Sí, y bueno, aprovechando este comentario, Sí, precisamente bueno. como no había una economía mercantilista ni una economía global, aunque se tuviera el conocimiento de la rueda, pues no había, pues obviamente, no se tienen que hacer grandes molinos para el azogue, ¿verdad? Cuando se machacaban, por ejemplo, el maguey u otras especies, pues se hacía con palos. Y de igual manera, si se tenía que trasladar un producto a otro lado sin haber animales de carga y con estos caminos montañosos, pues no tenía mucho sentido hacer carretas tampoco. Es decir, aunque se conociera la rueda, pues ahí tenemos, no sé, la Piedra del Sol o calendario azteca, ¿verdad? Ahí tenemos la manera en la que fueron arrastrados los grandes monolitos, pues con materiales rodantes hacia las ciudades prehispánicas. Aunque hubiera el conocimiento de la rueda, realmente el desarrollo de la civilización pues no justificaba que se utilizaran en otro tipo de tecnologías. Ya cuando empieza pues el desarrollo de esta primera economía a escala global, donde se necesitan No, hacer, y se introduce sobre todo los animales de tracción, sí, se introducen, porque eso es muy importante. Para hacer una carreta necesitas un animal de tracción. Y quizás ujú, en el mundo prehispánico. precolombino, sí, prehispánico, no existían esos animales de tracción. Quizás la llama, pero la llama, yo no veo una llama empujando una carreta, ¿no? No, no, ya ves que cargaban al Inca en la litera, ¿no? Exacto. De igual manera aquí, entonces, e incluso, o sea, como ahorita lo comentabas hace rato, en la época virreinal, no había carretas circulando del puerto de Acapulco a la Ciudad de México, simplemente porque los caminos no eran aptos para que hubiera carretas. Es demasiado montañosa esa zona del sur del país. Las carretas existían en los valles, ¿no? Donde se podían circular en Sí, algunos de. en la zona urbana más que todo, ¿no? Sí, o sea, por eso también les digo que es muy importante entender el entorno geográfico de lo que fue en este caso la Nueva España y el México actual. Y ya, es más, todavía sigue siendo un problema del gobierno federal actual hacer estas autopistas transversales, ¿no? O sea, tienen que meterse en montañas, construir puentes. Hay una muy bonita, Túneles. sí, de Durango a Mazatlán, que es de las que se hizo más recientemente. Es súper Bueno, bonita, pero fue súper costosa, ¿no? de hecho, hablando de estos túneles, Guanajuato, que es una ciudad Ujú. que es montañosa, digámoslo, llamámoslo de alguna manera así, tiene túneles de época virreinal, ¿eh? Sí, ujú. Que atraviesan los caminos y todo Sí, es esto. precioso, ¿eh? Hasta ahí llegó la infraestructura en época hispánica, ¿no? Así es, y también tiene una presa y todo de esta época, ¿verdad? De Eh, presas también hablamos, eso es sí, otra cosa que hay que recordar también. sí, sí, también se hacían estos represos y dice, otra vez comenta Perita, eh, la, la mita ponía un límite máximo en la mina para que no se despoblaran los pueblos. En las minas siempre se ha ganado mucho dinero desde antes de los romanos. Bueno, Es, de hecho, había muchos indígenas y caciques que eran dueños de minas en el Potosí, varios. Y claro. varios de esos caciques, dueños de minas, trabajaban con mitas, ¿no? Y obligaban.
a muchos de los indígenas a trabajar en las minas. Bueno, también se le daba su sueldo, hay que llamarlo así. De hecho, hasta Alexander von Humboldt en su ensayo de la Nueva España dice que los mejores los mineros mejor pagados del mundo son los de la Nueva España. Bueno, claro, Emilio, y si tú ves a los mineros el día de hoy, al menos aquí en Sonora, pues son bien pagados, pero no podría decir que son de los mejores pagados del mundo. De hecho, pues ahí empezó mucho el conflicto de la Revolución Mexicana, que en 1906 al minero estadounidense, pues, es una zona fronteriza, ¿no? El minero estadounidense que venía de Arizona a trabajar a Sonora, se le pagaba en dólares mucho más que al minero mexicano que trabajaba en su propio país, se le pagaba en pesos, ¿no? Ahora, si, como te digo, si en la actualidad el trabajo del minero es un trabajo desgastante y que acá, o sea, y que reduce, digamos, ¿cómo se dice? La esperanza de vida de las personas que se dedican Sí. a él y pues tienen que jubilarse antes, etcétera. Bueno, tampoco vamos a romantizar lo que ocurría en la antigüedad. Lo que me parece importante resaltar es de que si se les pagaba un mayor sueldo o si tenían que trabajar ciertas horas de trabajo, a diferencia de Mm. si uno se imagina un inglés en las minas de carbón en Sí, Inglaterra, ¿verdad? Si uno se imagina otro tipo de mineros en sí, el bueno, África, Felipe II por Real Cédula dictaminó que los mineros no podían trabajar más de 6 horas. así es. El resto de la población 8 y los mineros 6 horas, ¿no? Ahora, ¿esto por qué? Porque había un marco institucional que permitía que las personas se quejaran, ¿no? Es decir, había un cacique que decía, oye, se llevaron a mis súbditos a trabajar a las minas y ya se me murió uno, entonces regrésenmelo, no, o sea, no tienen que trabajar tanto, los mismos mineros, oye, son demasiadas horas de trabajo, ¿no? El capataz es demasiado estricto, nos golpea, o sea, uno lee los documentos legales de los siglos XVI, XVII, y bueno, dice, o sea, no, obviamente no viven en un paraíso, ¿verdad? Pero empieza a ver como parte del Estado moderno estos medios institucionales para que existieran precisamente este tipo de quejas y hubiera reformas como las hubo posteriormente en las leyes, digamos, le llamaremos ahora en las leyes laborales, ¿no? En las leyes dictadas para Sí. estos territorios. Entonces me parece que es un punto que hay que resaltar también del Que desarrollo de nuestras sociedades. No, y otro mito también es que no, que todas las minas eran de los españoles. Eso es totalmente falso. Como te dije anteriormente, habían caciques que por lo menos, por Claro. ejemplo, en Potosí, en la actual Bolivia, eran dueños de minas. Inclusive el mismísimo Simón Bolívar, recordémoslo, era dueño de minas. Era el Ujú. dueño de la mina de cobre de Aroa, lo Claro. que es la zona del centro de Venezuela, ¿no? O sea, que al final, justamente después de las independencias, esas mismas minas se las venden a los ingleses para que lo vengan a explotar, cosa que en la época virreinal no lo sucedía. No, claro. Sí, bueno, digo, me parece que ha sido muy interesante, Emilio. Ya este sería el tercer video hablando sobre el tema. Les recuerdo a la gente que se va conectando que tenemos dos videos anteriores sobre el tema de la infraestructura virreinal, tanto en el canal de Emilio, Venezuela Provincial, como en este canal de México antes de México. Ahí se pueden profundizar sobre algunos de los temas que platicamos el día de hoy. Pues respondimos algunas preguntas, Emilio. Eh, un tema que no me gustaría dejar de mencionar el día de hoy, Ujú, pues es el que lo mencioné muy poco, pero fue el de las acequias, porque permitió que en la expansión otomí encabezada por Conin en la zona de Querétaro y parte de la zona de Guanajuato y del Bajío, ¿no? Este indígena ujú. conquistador, Fernando de Tapia, ya en su nombre castellanizado, y su familia, o sea, progresan después de haber encabezado esta conquista en la parte del Bajío, en la parte norte de Mesoamérica, vamos a decir, ¿no? Entonces, ya el mismo Conin y posteriormente sus descendientes eran dueños de haciendas, cultivaban diferentes productos, trigo traído de Europa, gracias a sequías, a zonas de riego, tenían ganado mayor, o sea, tenían vacas, ¿no? Miles de cabezas de ganado, habían construido conventos, ¿no? Habían financiado la construcción de templos, habían hecho el trazo de ciudades, las ciudades que vemos actualmente como Querétaro, incluso pues San Juan del Río, ¿no? Otras San Miguel de Allende, en el caso de Guanajuato, se empiezan a desarrollar, se empieza a construir precisamente gracias a la expansión sí, de la cultura hispánica, ¿no? De esta cultura traída del viejo mundo con estas tecnologías, pero encabezada esta conquista por un otomí que fue Conin, ¿no? Fue Fernando de Tapia. Entonces, eso también nos da una idea de cómo este desarrollo tecnológico, civilizatorio y de infraestructuras, no nada más, los indígenas no eran nada más un ente pasivo viendo cómo todo eso se desarrollaba para beneficio de los No, españoles, fueron, o sea, fueron actores muy activos con capacidad de negociación y decisión
para construir precisamente todo este nuevo mundo y esta nueva sociedad. Y entonces, como te digo nuevamente, aprovechaban los nuevos animales, productos venidos del otro lado del mundo, las nuevas técnicas para hacer zonas de riego, los trazos de las ciudades, arquitectura. O sea, estamos hablando de que son actores activos y de primer orden en el desarrollo precisamente de esta No, civilización. Ah, y un ejemplo de eso es justamente, por ejemplo, el barroco indiano, que muchas de las técnicas traídas de Europa las toman los indígenas y hacen un nuevo arte, ujú, inclusive podríamos decir hasta de mayor calidad que el de que se hace en Europa. Y hasta la gastronomía. ujú, Como tú bien dices, muchos de estos animales que se trajeron del Nuevo Mundo pasan a ser parte de la gastronomía local y se claro. mezcla justamente, pongamos el caso del taco, ¿no? Sí, Que es la tortilla de maíz indígena rellena con la carne de vaca traída claro. de Europa o de Ya, cerdo, ¿no? ya depende de la región, Emilio. Aquí en el Sí, norte, pues sabes que es la carne de res, de la mejor que hay en sí, el sí. mundo, con la tortilla de harina de trigo, ¿no? O en También, claro. o en la Ciudad de México, que es el taco de pastor, ¿verdad? Carne de puerco enchilada, con un pedazo de piña, ¿no? La salsa diferente. O si nos vamos para el sur del continente, las arepas rellenas Claro, de ¿no? carne mechada, ¿no? O de pollo, lo que sea. Pues ahí está gran parte de la riqueza. Pues Emilio, nos siguen mandando saludos desde Canarias también, que te traiga más veces, me comentan también, Emilio. Pues para mí es todo un gusto siempre charlar con Eric. Se disfruta siempre las charlas. Sí, sí, está muy padre. Normalmente pues ya saben que hacemos charlas más o menos de 90 minutos y así que ya estamos llegando al final de esta charla, pero pues quedan varios temas también por platicar. Siempre es interesante comentar, ¿no? La visión que se tiene desde el sur del continente al norte del continente americano. Y ahora, Emilio, pues que estás allá en la península ibérica también, ¿no? La visión que tú puedas tener desde aquel punto del planeta. Y bueno, pues yo les agradezco a todos por el favor de su atención, por sus comentarios, por sus saludos nuevamente otra vez desde Asturias, desde Utah. Y también les recuerdo que sobre este tema platiqué también en el canal de Patricio Lons hace un par de semanas. Entonces me parece que hablar de lo que se construyó más allá y no hablar tanto de lo que se destruyó, Ujú. de lo que se hizo y no de lo que no se hizo, se dejó de hacer o se hizo mal, es fundamental poner lo que se hizo en el relato histórico. ¿Sí? Esto no significa que se va a ocultar lo que se hizo mal, lo que se dejó de hacer, lo que no se hizo, o sea, sino que yo creo que incluso en la historia personal de cada uno de nosotros, ¿verdad? Revalorar lo que hemos hecho bien, lo que nos ha permitido progresar, estar donde estamos, me parece que es mucho más importante, sin negar nuestras fallas, pues es mucho más importante tener eso como eje de nuestro relato histórico y también de nuestro relato personal, Emilio. Yo me estaría Sí, despidiendo no, no, con sí, esa no, reflexión. pero Dígame, para sí. agregar algo antes de despedirnos, que somos productos de esa unión de pueblos, no Ujú, solamente gracias al descubrimiento de América, sino que España también es producto de eso, porque muchas de las cosas que España aportó como suyas, pues, te pongo el ejemplo, la tortilla de patata, que tiene patata o papa, como lo queramos llamar, que ujú. viene de los Andes. Sin eso no hubiera existido. Entonces, Bueno, es algo que nos nutrió mutuamente, de un el lado y del gazpacho otro. es del tomate mexicano, El bueno, tomate mesoamericano, ¿no? también, exacto. O Y sea, yo es no sé algo que nos si, benefició, sí, sí. de un lado y del otro. Y somos producto de ese encuentro de dos mundos. Y una duda que tengo, a lo mejor hay alguien que investiga más cuestiones de gastronomía, si el azafrán para la paella llegaba por la ruta de África o llegaba por la ruta de América. No lo sé, la verdad, ¿no? Probablemente por No, la... no, yo creo que llegaba de Asia, ¿eh? Sí, sí, pero de Asia, o sea, de Asia, no sé si se la compraron los portugueses por la ruta africana o si de Asia o si viajaba No, yo desde... creo que venían por medio del galeón de Manila, ¿eh? Sí, es Creo. más bien, yo también es lo que, lo que yo pensaría, pero no No, lo... sí, como te digo, o sea, del Galeón de Malina llegaban productos hasta la mismísima Sevilla, hasta Sí. abanicos, etcétera, y en la misma Capitanía General de Venezuela habían productos también que provenían de las Filipinas. Tenemos una figurilla de marfil hecho en la India portuguesa y vino justamente por parte del Galeón de Manila y tuvo que haber cruzado Acapulco, Ciudad de México, Veracruz y llegar hasta la Capitanía General de Venezuela. Es Sí, que sí. era la primera globalización, un mundo globalizado y eso lo hizo la monarquía hispánica. Claro.
Sí, sí, bueno, es que dice Charlie que llegaba por la ruta de la seda, pero la ruta de la seda ya estaba cortada por los musulmanes Ujú. a partir del siglo XV y siglo XVI. Entonces las especias tenían que llegar por otro lado, ya sea rodeando África, que fue lo que hicieron los portugueses, o, Sí. ¿verdad? En el desarrollo del continente americano, que es lo que estamos platicando el día de hoy. A mí también me parece que todos estos productos, ¿no? La pimienta, en este caso el azafrán, etcétera, pues llegaban obviamente de Asia, ¿no? Pero a través precisamente del continente americano. Y bueno, imagínate, y llegan allá, o sea, y llevan de aquí de México la vainilla, el Ujú. chocolate, ¿no? Este, Claro, o- el cacao que venía, que llevaban desde Venezuela o de la misma Guayaquil, porque de Guayaquil también se traía mucho aquí a la península de cacao, a México. Ujú. México era un mercado importantísimo para la compra del cacao de Guayaquil y de Caracas, o sea, un mundo globalizado. Sí, sí, claro, que no, o sea, como bien dices, no podemos explicarlo separado de este contacto, de este No, y es contacto por eso comercial. que estas charlas de infraestructuras virreinales han sido en varias partes y tan largas, ¿no? Porque una cosa lleva a Sí, la te va otra. llevando a la otra, ¿no? Bueno, las personas que nos ven en España o incluso en varias partes de México o incluso desde la misma Ciudad de México que también me mandaron saludos, valen para ver esto, o sea, para ver, digamos, algunos de los productos suntuarios o de alto valor que se comerciaban, vale mucho la pena visitar en Tepoztlán el Museo Nacional del Virreinato. Ahí hay estos marfiles asiáticos, ¿verdad? Estas sedas, etcétera. Y también un museo que es privado, que está en el Centro Histórico de la Ciudad de México, que es el Museo Franz Mayer. Ahí hay muchos de esos objetos asiáticos que se traían hasta estas partes, ¿no? Estas como mis recomendaciones. Aquí en Madrid también en el Museo de América pueden ver esos productos asiáticos, mantones de Manila, etcétera. En el Museo Naval de Madrid también ven porcelanas que llevan de China por medio del Galeón de Manila. También es mi recomendación para aquellos que quieran hacer esas visitas aquí en Oye, Madrid, Mili, España. como decimos por acá en México, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, ¿no? Sí, Pero eso es. en, en este Museo de América hemos estado. ¿Cómo va este proceso de descolonización? ¿Te has dado la vuelta últimamente, Emilio? Tengo un par de años que no voy y no quisiera ir tampoco, porque he Porque visto digamos, unos rótulos que de verdad dan grima leerlos, ¿no? porque Y, bueno, si pensamos, o sea, si hablamos, no sé, de algún objeto suntuario, ¿verdad? De lujo que haya llegado a la península ibérica, seguramente quien lo comerció en las Filipinas, en Acapulco, en Ciudad de México, en Veracruz, le sacó más dinero que, ¿no? Que aquel que lo comerció llegando a Europa. Entonces, hablar ahí de que hay que descolonizar ese tipo de objeto, pues, ¿de quién, verdad? O no, a lo mejor nos van a y empezar a todo, pedir dinero a nosotros, ¿no? no, y la mayoría de piezas que están en esos museos son regalos que se hicieron justamente de la época virreinal de esos pueblos a la monarquía hispánica. Mm, Un ejemplo de eso, que lo hablé yo en mi libro de Crónicas Sobrenaturales del Imperio Español, es el Real Gabinete de Historia Natural de Madrid, ¿no? Que se nutrió de todos esos regalos que llegaban de todas partes de la monarquía hispánica. Inclusive después de las independencias se siguen haciendo regalos a la monarquía hispánica desde todas partes del mundo. Y vemos el tesoro de los Quimbaya, que es un tesoro ujú. regalado por la República de Colombia 100 años después de la independencia, casi 100 años, a la monarquía hispánica y la monarquía hispánica lo cede a la Museo de América. Ok. Sí, está interesante ver qué está pasando ahí, Emilio. Pero pues bueno, muchas gracias nuevamente, Emilio, por haber aceptado esta invitación, por habernos compartido tus conocimientos acerca de este tema en esta ocasión. Ahí tienes en tu fondo tu libro de Crónicas Sobrenaturales del Imperio Español, bastante recomendable. Ya me lo leí, también tengo un video, platicamos sobre el libro aquí en el canal, pero también yo tengo un video sobre algunos de los casos que mencionas ahí. Y pues para seguir profundizando en esta parte de nuestra historia que muchas veces no se nos cuenta ni en el enfoque adecuado, ni tan a fondo como deberíamos, pero que, pues como hemos visto en estos más de 90 minutos, es extremadamente rica para entender nuestro pasado, nuestra historia y pues todas esas que nos unen como una cultura en común, ¿verdad, Emilio? Ya saludamos a todas las personas desde Estados Unidos hasta Argentina en esta transmisión, así como allá en España. Así que bueno, toda esta cultura que nos une en común. Estamos haciendo este esfuerzo en Venezuela provincial y en México antes de México por
divulgarla, por llevarla a más personas. Les recuerdo también que la semana pasada pues llevé a un grupo de visitantes al acueducto de Tembleque. A finales de este mes ya estaré publicando la fecha donde voy a organizar otro de estos recorridos también desde allá, desde la Ciudad de México. Y pues todo esto como nuevamente repito mi última reflexión, con el objetivo de enfocarnos en lo que realmente se hizo y no en lo que se destruyó, se dejó de hacer, se hizo mal, etcétera, ¿verdad? Sin tapar esos aspectos de autocrítica acerca de nuestra cultura, me parece que el enfoque debería ser en lo que realmente se hizo, en realmente el valor que hemos aportado a la historia y al desarrollo de la humanidad, Emilio. Así que pues te agradezco por esta charla el día de hoy y a todas las personas Gusto por es mío. su atención. No sé si quieres dar un último mensaje, Emilio, antes de No, bueno, yo como siempre finalizar. encantado de estar en México antes de México. Las personas que vayan a ver este vídeo después cuando lo suba en Venezuela Provincial, no dejen de suscribirse en el canal de Eric, 100% recomendado. A los seguidores de Eric, no dejen de suscribirse en Venezuela Provincial, tanto en YouTube como en nuestras redes sociales, donde publicamos siempre nuestros artículos de investigación histórica en Facebook y en Instagram. Y como siempre, un gran placer pues intercambiar estas luces y aprender también contigo, Eric. Pues gracias a ti, el gusto ha sido mío, Emilio, y también les agradezco nuevamente a todos los que estuvieron en el chat y observando esta transmisión en vivo por el favor de su atención. Recuerden que yo soy el maestro Enrique Cárdenas y esto fue México antes de México. Nos vemos hasta la próxima.